¿Qué pensarías si alguien recibiera una carta con los detalles exactos de un accidente antes de que ocurriera? Lugar, fecha, hora, incluso el número de víctimas. Y lo más inquietante, todo se cumple, excepto porque gracias a esa carta el accidente se evita. ¿Coincidencia? ¿Un informante anónimo? ¿O una advertencia desde el futuro? Puede sonar a ciencia ficción, pero hay registros de un caso como este. Una historia documentada, poco conocida, que ocurrió en Japón en los años 80 y que hasta hoy sigue generando más preguntas que respuestas. Quédate, porque esta es una historia donde el tiempo parece haberse doblado y alguien decidió intervenir para salvar vidas. En 1984, en plena madrugada, una carta fue dejada en la entrada del Ministerio de Transporte en Tokio. No tenía remitente, no llevaba sello, ni huellas, ni ADN identificable. Nadie la vio llegar. Y aún hoy, nadie sabe quién la dejó. El contenido parecía una amenaza. Describía con precisión milimétrica un descarrilamiento de tren en la ciudad de Osaka a las 7:46 de la mañana, en una curva específica del trayecto que une dos prefecturas del sur del país. El tono no era alarmista ni agresivo, era técnico, detallado, directo, decía: el accidente ocurrirá si no se inspecciona el tramo C14 antes del día 19. La vibración registrada en la última revisión no es una anomalía aislada, es el comienzo del colapso. El funcionario que la leyó pensó que se trataba de una broma, pero al pasar la carta al área técnica, alguien reconoció ese tramo. Días atrás se había reportado una anomalía de vibración, efectivamente registrada como menor, y se había programado una revisión que nunca se realizó por falta de recursos. A regañadientes, y más por curiosidad que por miedo, enviaron un equipo de ingenieros a revisar el tramo esa misma tarde. Lo que encontraron fue alarmante: una fisura longitudinal en el riel, invisible a simple vista, que habría cedido por completo al paso del tren. Si no lo hubieran visto, la tragedia habría sido inevitable. Cancelaron el servicio de emergencia y reforzaron el riel. Al día siguiente, el tren de las 7:46 pasó sin problemas. El día después, la noticia se mantuvo en silencio. Oficialmente, fue una inspección preventiva. Nadie mencionó la carta. Pero dentro del ministerio, la historia corrió como un susurro eléctrico. ¿Quién sabía tanto? ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué lo advirtió en lugar de simplemente dejarlo pasar? Y lo más extraño, en la carta se mencionaba que entre las víctimas estaría la hija del viceministro de Transporte. Ella debía tomar ese tren para ir a una entrevista. El dato no era público, solo el círculo íntimo lo sabía. Algunos creyeron que se trataba de una filtración interna, otros empezaron a especular con algo más. Un viajero en el tiempo, alguien que había vivido esa tragedia y volvió para evitarla. Aunque parezca absurdo, en el archivo del caso hay una anotación curiosa. La carta estaba impresa con una tipografía que no coincidía con ningún modelo de máquina de escribir disponible en Japón en ese año. Era similar a un formato que solo se adoptaría en impresoras láser años más tarde. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después llegó una segunda carta, esta vez dirigida al Ministerio del Interior. Alertaba sobre una fuga de gas en un conjunto habitacional en el norte de Tokio. Mencionaba la hora exacta en que un calentador se encendería automáticamente, provocando una explosión. El mensaje era claro: no apagar el sistema antes de las 05:12 causará una detonación con pérdida humana. Al principio fue descartada, pero un joven funcionario, el mismo que había archivado la carta anterior, insistió en actuar. Se envió una revisión. Y sí, encontraron una válvula con fuga en el sótano del edificio. Sellaron el escape 5 horas antes del encendido. Las cartas no contenían firmas, pero sí un mismo código al pie de página, una secuencia alfanumérica que no parecía tener sentido. Sin embargo, en 2012, un estudiante japonés que investigaba el caso logró descifrar que los códigos coincidían con coordenadas temporales. El código de la primera carta correspondía, en formato Unix invertido, a la fecha del accidente que fue evitado. Lo mismo con la segunda, eran fechas futuras, como si cada carta llevara consigo una marca de tiempo, de algo que ya había pasado en otra línea temporal. ¿Y tú qué piensas? ¿Puede alguien viajar en el tiempo? ¿O simplemente ver más allá de lo que otros no ven? Si esta historia te está dejando con más preguntas que respuestas, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con quien ama los misterios reales. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el tiempo puede reescribirse si alguien nos advierte a tiempo? Después de esas 2 cartas no llegó ninguna más.
Nadie supo por qué. Algunos piensan que quien las envió solo tenía permiso para intervenir 2 veces. Otros creen que lo intentó, pero fue detenido. Lo cierto es que en mayo de ese mismo año, un derrumbe arrasó una carretera en Kumamoto. Murieron 14 personas, no hubo advertencia, no hubo carta. ¿Fue esa la catástrofe que no pudo evitarse? ¿O fue un evento que nunca estuvo destinado a ser cambiado? Con el tiempo, el gobierno japonés clasificó los documentos, pero algunas copias quedaron entre exfuncionarios que años después hablaron del caso en entrevistas extraoficiales. Uno de ellos dijo algo inquietante: la tercera carta no llegó, pero hubo señales, solo que nadie quiso verlas. Esa frase alimentó nuevas teorías. ¿Podrían estar llegando más mensajes del futuro, pero ya no en forma de carta? ¿Podrían estar disfrazados de intuiciones, errores de sistema o casualidades que ignoramos? Este caso ha inspirado libros, investigaciones académicas, foros de discusión y hasta propuestas científicas. Algunos expertos en física cuántica argumentan que, en teoría, la información puede viajar en el tiempo sin necesidad de enviar materia. Se habla del entrelazamiento cuántico, de universos paralelos, de campos de información que pueden filtrarse entre líneas temporales. Esos conceptos aún están en debate, pero alimentan la posibilidad de que alguien en algún futuro haya descubierto cómo enviar advertencias sin romper la línea del tiempo por completo. También hay quienes afirman que la historia es una leyenda moderna, que nunca ocurrió, que fue inventada como metáfora. Pero entonces, ¿cómo explicamos los documentos internos? ¿Los testimonios cruzados? ¿Las fechas coincidentes? ¿Los códigos decodificados años después? Si fue una invención, fue la más precisa y profética de todas. Y si no lo fue, entonces estamos ante uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna. Conclusión: la carta enviada desde el futuro que evitó una catástrofe es más que una historia extraña. Es un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que entendemos, que el tiempo tal vez no sea una línea recta, sino una red llena de cruces, nudos y posibilidades, y que tal vez, solo tal vez, alguien ya haya encontrado la forma de moverse entre esos caminos, no para cambiar el pasado, sino para proteger el presente. Tal vez nunca sepamos quién escribió esas cartas, pero sí sabemos esto: salvaron vidas, cambiaron el destino y dejaron una huella que aún hoy nos invita a pensar. ¿Y si el futuro ya ocurrió, pero no lo hemos leído aún? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que alguien logró comunicarse desde el futuro? ¿O fue una coincidencia imposible de repetir? ¿Estarías dispuesto a creerle a una carta así si llegara hoy? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que ame los misterios que la ciencia aún no puede explicar. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las historias que no deberían ser reales, pero lo son.